Amigos del Seminario de Cultura Mexicana, Corresponsalía Querétaro, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual tengo el gusto de tener la visita de la doctora Guadalupe Zárate Miguel. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Felipe. Que nos viene a ofrecer una charla, una conferencia acerca de un fotógrafo queretano, el maestro Esteban Galván Rivera, cronista visual de la ciudad de Querétaro. Me voy a permitir leer una semblanza de la doctora Zárate para quienes no la conocen y quienes ya tenemos el gusto de conocerla. Bueno, pues simplemente reafirmamos la enorme trayectoria con la que cuenta la doctora Zárate. Guadalupe Zárate Miguel obtuvo su licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, fundadora del Seminario Inmigrantes Extranjeros en la Historia de México, en la Dirección de Estudios Históricos del INA, fundadora del Museo de los Milagros en el Santuario de la Virgen de Dolores de Soriano, municipio de Colón, Querétaro, fundadora del Centro Queretano de la Imagen, de la Secretaría de Cultura de Querétaro y coordinadora académica hasta julio de 2019. Su línea de investigación se ha concentrado en la historia cultural y social. Lo inició con el tema de la aportación de los inmigrantes extranjeros a la cultura mexicana. Entre sus resultados destaca el libro pionero México y la diáspora judía, publicado por el INA en 1986 y reeditado en 2018 como libro digital. En el año de 1995 inició el proyecto Memoria y Patrimonio Cultural en Querétaro. A la investigación histórica integró las tareas de rescate, estudio y difusión del patrimonio cultural del Estado, razón por la cual ha colaborado con museos en la elaboración de guiones científicos y curadurías de exposiciones permanentes, temporales e itinerantes. Realizó el rescate, estudio y difusión de los exvotos pintados de Soriano. Ha publicado artículos científicos y de divulgación, así como capítulos de libros, prólogos, introducciones y guías. Es autora de cerca de 20 libros, entre los que destacan Un espacio para la memoria, la historia del Museo Regional de Querétaro, el cual recibió la mención honorífica del Premio Miguel Covarrubias 2001, Memoria Queretana y el más reciente, Pioneros de la Fotografía en Querétaro. Ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en universidades de la Ciudad de México y Querétaro, así como cursos de capacitación y diplomados para dependencias oficiales y la Universidad Tecnológica y Pedagógica de Colombia. Doctora, platícanos un poco de qué va a tratar tu conferencia. Pues primero, muchas gracias al Seminario de Cultura Mexicana, filial Querétaro, por este placer de compartir con ustedes un trabajo de investigación que ha tenido muchos bemoles, esto de trabajar a autores queretanos, sobre todo a creadores queretanos. A veces es un tanto complicado y uno debe de tener como que mucha paciencia, porque además del trabajo, digamos, el estudio de su obra, en este caso está el interés por el rescate de su archivo fotográfico, que es una fuente de información fundamental para entender el desarrollo de la ciudad de Querétaro en el siglo XX. Así de sencillo. Es un personaje muy entrañable, las nuevas generaciones tienen que conocer estos trabajos porque se junta el arte y el registro histórico. Y eso es el tema de este trabajo. Excelente. Pues muchas gracias y adelante con tu exposición. Querétaro ha sido pródigo en artistas. La gran mayoría solo ha alcanzado prestigio local. La falta de reflexión, crítica y estudio ha contribuido a que buena parte de sus obras se pierdan irremediablemente. Los estudios realizados en las últimas décadas
se han centrado en obras del periodo colonial, privilegiando la arquitectura y la pintura. El arte queretano del siglo XIX y XX permanece prácticamente ignorado. Es por ello que en el país no se conoce y por lo tanto no se valoran las contribuciones queretanas al arte y cultura nacional. Esta falta de reconocimiento ha permitido que buena parte del arte queretano quede sin protección y en riesgo de que las próximas generaciones no lo conozcan, gocen y conserven. El caso de la fotografía queretana es todavía más difícil que se dediquen esfuerzos para conocerla y difundirla. El trabajo acerca de don Esteban Galván tiene el propósito de contribuir a la historia de la cultura contemporánea mexicana y queretana. Mi acercamiento con este autor fue producto de mi trabajo de investigación sobre el patrimonio cultural de Querétaro. Mi fuente de información tradicional, como era los documentos, la prensa, algunas entrevistas, sin pretenderlo encontré una fuente de información fundamental en las fotografías. Y al buscar fotografías encontré a don Esteban Galván, que era un gran fotógrafo y tenía un archivo de fotografías antiguas también muy interesante. Pero sobre todo era un gran conocedor de su ciudad, un hombre enamorado de su ciudad, de su terruño, y que había ido haciendo un puntual registro de sus cambios. Además fue para mí un gran apoyo al identificar fotografías antiguas de lugares que ya habían desaparecido y que yo, como no soy originaria de la ciudad de Querétaro y tampoco pues tan mayor, no tenía la memoria de qué edificios se trataban. Don Esteban, con gran generosidad, me permitió acceder a su tiempo, a su conocimiento, y gracias a él muchas de las fotografías que estaban sin nombre o mal identificadas en los acervos nacionales, como el Archivo General de la Nación, la Fototeca Nacional de Antropología, algunas cosas también de la UNAM. Y bueno, pues esto para mí fue muy importante porque fui conociendo a todo un personaje. Don Esteban cubrió todas las estilos, vertientes que podemos mencionar de la fotografía. Fue documentalista, fue fotoreportero, fue fotógrafo de estudio y bueno, también tuvo una formación para hacer de la fotografía un arte, que es lo que a él le apasionaba. Me atrevía de pedirle que grabáramos, que hiciéramos un trabajo. Le hablé de que si no había un libro acerca de su obra, pues era muy probable que su obra no se difundiera, no se conociera y las nuevas generaciones no tuvieran esta acumulación de conocimiento y pensaran que había que empezar de cero la fotografía en Querétaro y no aprender de estos maestros que han hecho grandes contribuciones. Él, muy reservado en este temperamento muy queretano de cuidar la vida privada, de no acceder a la intimidad de cada persona, pero bueno, poco a poco él fue dándose cuenta de qué tipo de trabajo era el que yo quería, que era un trabajo de historia oral y un trabajo muy documentado acerca de su obra en el contexto queretano y en el contexto internacional. Comenzamos la grabación, a él le costó un poquito acostumbrarse a la grabadora, pero accedió finalmente porque su memoria era prodigiosa, sus descripciones, en fin. Le digo, es que es imposible que yo pueda seguirlo tomando notas a mano, tengo que usar la grabadora. Él accede y en eso estábamos. Por ahí del mes de febrero comenzamos, a finales de enero, febrero, comenzamos a grabar. En ese momento también él decidió ir arreglando un poco el archivo, por más que yo le decía que ese archivo era muy difícil organizarlo ejemplar por ejemplar,
que había que hacer todo un proyecto, un programa de trabajo para poder organizar ese archivo. Es un archivo formado por miles, diría yo, cientos de miles de negativos, que por desgracia se ha ido disminuyendo. Y en ese momento, bueno, de todas maneras él empezó a hacer algunas selecciones, porque la idea era, en este libro, además de publicar, bueno, sí, fotografías, también hacer una exposición homenaje, ¿no? Entonces, con estas ideas en la cabeza, empezamos las entrevistas y él me informa que lo tienen que operar, que se siente mal, que posiblemente es una úlcera y que por el momento interrumpíamos las grabaciones. Como ya era también el tiempo casi verano, pues me fui a la Fototeca Nacional a hacer una de las estancias que ya había venido haciendo cada verano. Y ya estando allá en la fototeca, me avisan que don Esteban había fallecido. Realmente fue muy difícil asimilar esta partida, porque fue dejar un trabajo trunco. Y bueno, pues como uno no debe de dejar tantos pendientes, decidí retomarlo. Algunas coincidencias recientes hicieron que nunca lo he dejado del todo, siempre he estado de alguna manera presente y he avanzado poco a poquito. Y una de las cosas que voy a exponer ahora es una parte de estas entrevistas. Entonces lo que voy a exponer va a ser en su propia voz. Dice don Esteban: yo nací en el año de 1927, aquí en Querétaro, en el barrio de La Cruz. Mi padre, Salvador Galván Sánchez, era maestro en artes plásticas, escultura y pintura. Mi madre, Josefina Rivera Valdemar, se dedicó a la cuestión musical. También pintaba al óleo y repujaba en piel y lámina. Los dos eran muy artistas. Y también algunos de los tíos de don Esteban, pues también se dedicaron al arte. Él vivió en un ambiente muy artístico, un arte muy formal, o sea, un arte de escuela, donde había reglas, había disciplina. El contexto muy breve en donde don Esteban nació, pues es un momento en donde el país está viviendo digamos, los resultados de la revolución, ¿no? O sea, cuando alguien dice, no, la revolución no sirvió para nada, pues cuando vemos estas noticias, bueno, pues vemos que sí sirvió para algo. Y tenemos que esta década de la que él nace, nace en 1927, en la década de los 20 vamos a tener este auge de las campañas de alfabetización. José Vasconcelos pues va a hacer este lema de pan, jabón y alfabeto. Esto tan sencillo fue su programa de trabajo como secretario de Educación, y realmente con todo el apoyo del presidente, que en ese momento era Álvaro Obregón, y se van a hacer una serie de iniciativas culturales muy importantes, muy importantes. Se va a extender la cultura como casi un apostolado. Y en el lado queretano vamos a ver, hay un desarrollo también cultural muy interesante, en donde vemos a uno de los personajes que fue maestro de don Esteban, que fue Germán Patiño, al cual se le van a encargar el traslado de los restos de la corregidora Querétaro, y es el inspector local honorario de monumentos artísticos e históricos. Tenemos también, bueno, una cierta inestabilidad todavía. Plutarco Elías Calles, presidente en 1924, los periodos son de 4 años, los periodos de gobernador y de presidente son de 4 años. Es una época de inestabilidad, como todavía se vive en la región las consecuencias de la reforma agraria, y empieza a haber también localmente este enfrentamiento con la Iglesia Católica. Y esto va a permear mucho la conciencia queretana. En 1926 se cierran los templos, en 29 supuestamente se termina la Guerra Cristera, lo que se denomina la Guerra Cristera, pero es muy desigual dependiendo de la región que estemos hablando. Y en el caso de Querétaro, en la región del municipio, actual municipio de Colón,
pues siguieron algunos que podríamos llamar focos, núcleos todavía en armas o en disidencia, y esto en la ciudad de Querétaro, aunque no hubo batallas y mucha cosa bélica, sí hubo un gran sentimiento en la población. Cuando se cierran las iglesias se tienen que hacer las misas clandestinas, los niños son bautizados a escondidas, y todo eso queda de una manera muy fuerte en la conciencia colectiva. En 1929 tenemos el asesinato de Álvaro Obregón, en donde participa una queretana de ilustre apellido también, Concepción Acevedo de la Llanta, conocida como la Madre Conchita. Y empieza un periodo también un tanto inestable en la presidencia de la República. Y bueno, en el caso de Querétaro, adalid de la cultura, que fue Germán Patiño, se va a ocupar de cuidar que no se demuela, que no se cambie, que no tengan uso los grandes edificios virreinales que los perjudiquen. Entonces, ahí está don Esteban. Esta es una foto de él de niño. Fue el mayor de 4 hermanos y nos dice: recuerdo que mis primeros estudios fueron en casa con mi papá. Luego estuve en escuelas particulares. Por aquel entonces, Querétaro atravesaba por una época muy triste. Los templos estaban cerrados. Fue cuando el gobernador Saturnino Osornio cerró el colegio civil. Mi padre no era rico, pero hizo todo lo posible por tenernos en este tipo de escuelas. Pero como no podían dar certificados de primaria, cursé el 5º y 6º año en escuelas públicas. Esto queda muy presente por estas cuestiones en la mentalidad queretana. Mi papá quería que fuera sacerdote, así que después de la primaria entré al Seminario Conciliar de Querétaro. Estuve internado 2 años, tenía más o menos 10 o 12 años. Mi papá se llevó una gran decepción, me portaba de lo peor, era muy travieso y además tenía cierta cosa que atraía más muchachos para que se portaran mal conmigo. A veces sacaba calificaciones bajas y no podía ir de visita a mi casa. Era muy duro. No tenía vocación de sacerdote y me salí. Mi padre creyó que podía ser escultor porque lo veía con mucho interés cuando hacía escultura y me puso a estudiar con un escultor que estaba en el templo de la congregación. Trabajaba en palo santo, me daba mis burbias y me ponía a forjar manos, a forjar dedos. Lo aprendí, pero no era mi vocación. Mi padre también quiso que fuera músico y me metió al conservatorio. Me puso a estudiar con don Fernando Loyola, un gran músico. Él me enseñó las primeras teclas en el piano y me decía que tenía aptitud, pero no seguí. No tenía constancia. Eso era lo que le chocaba a mi papá, que todo empezaba y nada terminaba. En cambio, mis hermanos, sí. Fui rebelde, no quise estudiar, batallé algo, andaba por acá y por allá picando. Mi papá, decepcionado de mí, me preguntó qué quería hacer. Opté por estudiar y trabajar. Estudié en una escuela que se llamaba Centro Cultural Obrero. Era una secundaria nocturna para trabajadores. Para trabajar, escogí la imprenta. El señor Gonzalo Durán era el gerente encargado de la imprenta guadalupana. Fue quien me enseñó las primeras letras de la imprenta. Los tipógrafos de otras imprentas me empezaron a conocer porque veían que yo tenía habilidad muy grande. Los conocimientos de la secundaria me ayudaron mucho en mi trabajo y para darme cuenta de los periódicos que se formaban en aquel tiempo en la ciudad. Y esto es muy interesante porque Querétaro todavía en la década de 1920-1930 tenía un muy alto índice de analfabetismo y el acceso a la educación superior estaba muy limitado. No solamente por cuestiones económicas, sino porque había pocas carreras en las que se podrían dedicar. Y bueno, como don Esteban nos va narrando, pues las primeras opciones que se le ocurrió a su papá pues fueron las artísticas. O sea, quería que fuera un creador, ¿no? Que tuviera de meterse a las artes plásticas, a la música. Y Esteban va a sentir fascinado
por la imprenta. Voy a mencionar después, logra hacer algunas cosas. Todo lo que se imprimía me llamaba la atención. Estaba en el mejor taller de Querétaro y ahí me desarrollé bastante. Don Esteban, podemos decir que es de verdad fue un ejemplo de cómo estaba de bien la educación pública, de cómo había un mayor cuidado en capacitar a los muchachos para lo que se encontrara. Y don Esteban, bueno, pues lo aprovechó muy bien, tenía mucha habilidad, era muy rápido para acomodar los tipos y hacer todo el trabajo para impresión. Dice, en ese tiempo nació mi vocación por la fotografía. A los 18 años me fui de peregrino y mis compañeros me cargaron una cámara y empecé a tomar fotos. Hubo una imagen que me causó mucha impresión. Yo la veía como una herradura que se formaba en el cerro antes de llegar a Tepeji del Río. Era una herradura formada por la columna de peregrinos y la tomé. Cuando el señor de la isla, dueño del periódico, vio esa foto, me la pidió prestada y la puso en primera plana de Tribuna, el semanario de mayor prestigio en Querétaro, con la leyenda Foto de Esteban Galván. Y ahí fue donde me nació todo. Este es un momento muy interesante porque para él es como una iluminación. Después de probar la escultura, la música, la pintura, el sacerdocio, pues resulta que va a encontrar lo que va a ser un punto fundamental a lo largo de toda su vida. La fotografía no solamente fue una vocación, fue una manera de ver el mundo que se generó cuando don Esteban era muy joven. En ese tiempo, bueno, pues vamos a tener a un gobernador, Norandino Rubio, que va a ser, por primera vez se va a hacer una legislación en Querétaro, una legislación propia para proteger el patrimonio cultural del Estado. Va a ser la declaratoria del Centro Histórico de Querétaro como típico, y eso va a permitir una mayor protección legal. Pero también coincide con un momento muy intenso de Querétaro que va a ir en aumento en las siguientes décadas y donde sí, desgraciadamente, se destruyen monumentos muy importantes. En la parte social, bueno, pues vamos a ver que está en pleno la reforma agraria en Querétaro. Una de las cuestiones que afectó mucho también la conciencia colectiva de los queretanos, sobre todo de la ciudad, es que Saturnino Osornio va a de veras emprender el reparto agrario. Sí había reparto antes, pero muy lento y afectando a muy pocas haciendas. En cambio, con este gobernador Saturnino y después Norandino también van a continuar todo lo que es el reparto agrario. Y es la época de una efervescencia nacional fundamental que es Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que tiene una visión muy, muy interesante, pues se va a distinguir porque en todo su sexenio no paró de ir por todo el país, no fue un hombre de escritorio, anduvo en todo el país y bueno, uno de los puntos fundamentales para él fue los pueblos indígenas. En esta época se va a fundar también, digamos, la réplica a esta postura de izquierda que va a ser la Unión Nacional Sinarquista. Y va a ser un momento también muy interesante política, social y culturalmente, porque empiezan a llegar los refugiados españoles que están siendo pues derrotados por el franquismo. Y los primeros que llegan son unos niños que se les van a conocer como los niños de Morelia. Querétaro, pues vemos, va lento, pero sigue continuo una modernización que además ya se va a extender no solamente a la capital, sino va a ir ya a los alrededores y a los municipios que están cerca, porque las ciudades más importantes en ese entonces es Querétaro y San Juan del Río, tanto por la actividad económica como por un desarrollo urbano, pero había un mundo de diferencia entre el desarrollo urbano de Querétaro y el de San Juan del Río. En nuestros días pues ya está bastante emparejado, pero en ese entonces todavía era mucha la distancia. En 1938 se va a producir la expropiación petrolera que va a dar un fuerte impulso al nacionalismo mexicano.
va a tener un impacto muy fuerte, y una pues de sus efectos va a ser este apoyo que se va a dar del pueblo a esta acción de Lázaro Cárdenas, ¿no? Las compañías petroleras se niegan a cumplir las leyes mexicanas, sobre todo lo que tiene que ver con el trato a los trabajadores, no respetan la huelga, y entonces Lázaro Cárdenas dice, pues no me queda otra más que expropiar, y va a ser este momento muy importante. También se va a crear el Partido de la Revolución Mexicana, antecedente del PRI. En 39, bueno, pues ya llegan miles de refugiados españoles que van a impactar sobre todo el área educativa y el área artística. Va a empezar, ya tenemos la Segunda Guerra Mundial en puerta, y México de inicio se declara neutral. En este año también se va a crear el INAH, por este interés que tenía Lázaro Cárdenas en proteger el patrimonio cultural y a la población originaria de nuestro país, a los indígenas. Muy brevemente, es un país en 1940 que solamente tiene 19 millones de habitantes, un poco más de 19 millones, y bueno, estamos en un país todavía pues bastante pequeño, muy agrario, todavía el campo es fundamental. Y bueno, a nivel local vamos a tener a Capito Pozo, que va a emprender una serie de obras urbanas muy interesantes, y van a ser también parte de los registros que ya en esta época empieza a hacer de una manera sistemática don Esteban Galván. En el lado cultural vamos a tener una visita muy importante en Querétaro de Antonio Pompa y Pompa, que se dedicó a microfilmar partes importantes del archivo histórico y de varias bibliotecas particulares. Estos microfilms se conservan en la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, y son verdaderos tesoros, porque ya no tenemos los originales, ya únicamente tenemos las reproducciones en película. También van a llegar al Museo Regional, donación de piezas arqueológicas y reproducciones. Esta es la fotografía a que hacíamos referencia, que es de 1945, y vemos esta herradura y vemos esta población, es la parte de los hombres, y vemos pues la vestimenta, ¿no? Vemos esta población queretana rural, y ya para hasta nuestros días este tipo de manifestaciones religiosas pues están muy organizadas, ¿no? Son parte de la tradición queretana. Antes se decía que en esos días de la peregrinación Querétaro quedaba desierto, que hasta los negocios cerraban porque no tenía caso, no había nadie, toda la gente se iba a la peregrinación. Entonces esto es yo creo que esta es una de las primeras fotografías de la peregrinación. Y bueno, don Esteban ya no dejó pasar estos momentos. Nos dice, saliendo de la imprenta me fui a trabajar en la Concordia, una fábrica textil. A mi papá al principio no le gustó que fuera obrero. Yo sentí tristeza porque mi papá esperaba más de mí. Pero cuando vio todo lo que ganaba, la cosa cambió. Ganaba muy bien porque era la primera fábrica que llegaba a Querétaro. Necesitaba buenos operarios, y como tuve mucha habilidad para aprender todos los sistemas, me fue muy bien. En la fábrica hubo una huelga por aumento de sueldos. Fue por el tiempo de la peregrinación, y les dije a mis compañeros que tenía que irme a trabajar en el periódico. Y como el periódico nos apoyaba en la huelga, me dieron permiso para salir y tomar mis fotos. Cuando regresé se había terminado la huelga y había que regresar a trabajar, pero yo ya había decidido dedicarme al periodismo. Cuando me salí de la fábrica por andar en el periódico, mi papá me advirtió: vas a matar la gallina de los huevos de oro para meterte en un periódico. Ayudé mucho en ese tiempo a mi familia. Todo lo que ganaba se iba para mi papá, mi mamá, a comprar cosas para la casa, y también para mantener mi primera revista y lo que más me gustaba, la fotografía. Y bueno, pues aquí vemos a don Esteban, también es un ejemplo de algo que por fortuna abunda en Querétaro hasta nuestros días,
de que muchos creadores se lanzan autogestivamente sin esperar más apoyo que el de los compañeros que tienen el mismo gusto, la misma pasión y fundan revistas, fundan seminarios y bueno, así le pasó a don Esteban. Y también aquí vemos algo interesante, ¿no? Una familia de artistas, como que un obrero sentían que no, pues no era algo muy bueno, digamos, de prestigio social. Pero justamente a don Esteban este momento es fundamental porque va a captar muy bien el inicio del despegue económico de Querétaro, porque lo va a vivir como obrero. Dice, esta es la primera fábrica y como no había operarios buenos, les digo, todavía era muy alto el índice de analfabetismo en Querétaro, empiezan a llegar obreros de otras partes, sobre todo de Guanajuato, de Michoacán, empiezan a llegar a establecerse en la ciudad porque en Querétaro faltan obreros. Entonces les va a dar muy bien cuenta por vivencia propia de lo que empieza a gestarse en Querétaro. Aquí vemos a don Esteban en la fotografía con alguno de sus colegas, ya está muy armado con sus fotografías, con sus rollos. Era la época en que sí pesaban y realmente entre la caminata y cargar la máquina pues estaba un tanto complicado. He de mencionar que no es solamente por estas causas, pero en Querétaro hay muy pocas mujeres dedicadas a la fotografía en esta época, cosa que en nuestros días ha cambiado radicalmente. Hay unas fotógrafas queretanas con una obra muy relevante, pero en esta época era casi oficio exclusivamente masculino. Cuando empecé con la fotografía, nos dice don Esteban, me metí al Club Fotográfico de Querétaro, que se iniciaba en el Museo Regional. Ahí empecé a hacer mis fotos y a oír pláticas de los grandes fotógrafos de aquel tiempo. Iba a ver su trabajo y se me hacía una cosa dificilísima. Pensaba que nunca iba a ser fotógrafo. Sin embargo, seguí insistiendo, sobre todo el retrato. Me gustaba mucho retratar a las muchachas. El club fotográfico y que estuviera en el Museo Regional fue la gran oportunidad que tuvo don Esteban de hablar de fotografía y de hablar con fotógrafos y de conocer máquinas y de conocer técnicas y de conocer encuadros y de salían mucho, se organizaban excursiones, salían a la ciudad, salían al campo y se hacía una fraternidad, y esto es muy importante porque don Esteban es parte de una generación que nos hace falta conocer y valorarla y conservar, buscar su obra, dónde están estas cientos, miles de imágenes que captaron. Y un acierto de don Germán Patiño, vamos a ver, es que su museo, sus talleres, sus espacios estuvieron abiertos para todas las clases sociales e incluso para las mujeres. Y digo incluso porque, como les mencioné, no siempre era fácil dedicarse. De hecho, la encargada del cuarto oscuro con don Germán Patiño era una mujer. No he encontrado bien su nombre, pero pues seguiré buscando esta parte de la historia de en qué intervienen las mujeres. Porque están presentes, quizá no como autoras, pero sí todo lo que va alrededor de la fotografía, incluso del comercio de la fotografía. Y también aquí vamos a ver algo que don Esteban conservó hasta el fin de sus días, esta fascinación por las mujeres. Tiene una gran cantidad de imágenes, estos retratos, a veces retratos muy espontáneos, a veces retratos de estudio, dependía de la oportunidad y del tipo de relación que tenía de don Esteban. A él le debemos muchas de las fotografías de las reinas de las fiestas de Navidad de Querétaro. En este club fotográfico, bueno, además de platicar y de presumir las cámaras, empezaron a hacer concursos de fotografía. Y estos concursos de fotografía fueron haciéndose más y más importantes hasta lograr hacer concursos internacionales de fotografía y participar en concursos fuera de Querétaro.
él me contaba que en la Ciudad de México decían, no, ya no vamos a aceptar fotógrafos queretanos, se llevan todos los premios. Sí, el ejercicio de don Germán, sus clases, las experiencias de estos fotógrafos, ahora prácticamente olvidados, pues hacían que se tuviera un muy buen nivel, y don Esteban concursó a nivel internacional también, y también tuvo oportunidad de exponer en el extranjero. Esta es una imagen muy, muy bonita del Club Fotográfico en 1953. El mero al frente es el segundo, la imagen de la derecha a la izquierda es Heraclio Cabrera, un historiador muy importante que también tiene un álbum de fotografía que yo consulté en la Biblioteca de Monumentos Históricos del INE en la Ciudad de México, y ese urge hacer un facsimilar porque es un trabajo muy bonito de Heraclio. Y pues bueno, además muchos de estos hombres estaban muy interesados, porque pues estaban educados por don Germán Patiño, en los monumentos virreinales. Entonces hay mucha fotografía de arquitectura, que es muy importante para las obras pues, de arquitectos contemporáneos, de restauradores, de los encargados de obras públicas, etc. Esta es una de las exposiciones que les mencionaba, de exposiciones internacionales. Está el gobernador Juan Seborráez, atrás un poco escondidito está don Germán Patiño, y bueno, pues ahí están estos fotógrafos pues muy, muy orgullosos de su obra. Ven, la exposición es sencilla, pero ya la fotografía va a ocupar un lugar en un museo, lo cual le eleva, digamos, la categoría no solamente de arte, sino de arte memorable, y eso lo convierte en patrimonio cultural. Algunas de estas fotografías, por fortuna, se conservan en los acervos del Museo Regional. Bueno, él nos dice que empiezan los concursos, él gana alguna de estos concursos, y su papá pues sigue bien crítico con él, ¿no? Esto fue muy, muy bonito de don Esteban, de este acercamiento que tenía con su papá, lo que nos indica que era un buen padre, pues que tuvo una familia para desarrollarse, que le permitió pues finalmente encontrar su vocación. Dice, ese día yo no quería estar en el certamen cuando calificaron, porque mi papá me había dicho, ¿no te da pena presentar esas fotos? Me las bajó feo y me dijo, si quieres hacer algo bueno, estudia y entonces sí vas a hacer muy buenas fotos. Pero ¿dónde estudiaba yo fotografía? Yo aprendí todo lo que aprendí en el Club Fotográfico. Mi papá me decía, ¿tú de fotógrafo? ¿Qué vas a hacer de fotógrafo? Irte a la Alameda a tomar tus fotos con tu caballito. Eso es lo que creía mi papá, pero yo no. Yo pensaba que iba a ser algo más en la fotografía. Pues sí se imaginaba como estos fotógrafos que llevan ahí su cámara y su cubetita, y ahí están la gente que pasa tomándoles fotos, ¿no? Esta es una de las que conservamos en el Museo Regional, que es esta fotografía de una pareja de ballet. En Querétaro se iniciaba ya el ballet en la universidad, y no había hombres. Aquí son dos mujeres que están posando para don Esteban. La que fue esposa de este escritor que fue rector de la universidad, que me ahorita el nombre, Valentín, escritor famosísimo, embajador en Grecia, etcétera, siempre reclamaba de que don Esteban le había quedado a deber sus fotos. Ella fue bailarina de ballet, una mujer muy hermosa, y bueno, esta es una de las fotos que se conservan en el Museo Regional, y que además de ser bella, bueno, pues también marca un momento en la historia de la educación de las bellas artes en Querétaro. Esta es una de las últimas fotos de don Germán Patiño, ahí lo vemos en el centro, muy, muy viejito, y vemos esto que les mencionaba, ¿no? Y que ellos se enorgullecían, y lo dicen en una
en un folleto o tipo memoria del club fotográfico que editan estos personajes, en donde dice que ahí había cabida para todos, que iban albañiles, carpinteros, y que después ellos con las enseñanzas pues ya no solamente fueron albañiles carpinteros, sino que lograron elevar a artistas, a ser ebanistas, a tener trabajos, a hacer réplicas de figuras, sobre todo precolombinas. En fin, realmente fue una escuela, sí formal, aunque no con títulos, digamos, expedidos por alguna institución educativa, pero sí aprendieron en la práctica, los talleres eran reales, y realmente don Germán encontró a otros colaboradores que también eran maestros, como el mismo Heraclio Cabrera que ya he mencionado. Dice: mi padre fue un artista con una formación académica muy cultivada. Yo creo que a él le molestaba esa falta de formalidad de la fotografía de entonces. A un artista como él le chocaba. Ahora cualquiera puede aceptar que la fotografía es una disciplina artística, pero en aquellos tiempos no. Comencé a tomar fotos por puro placer, y entonces le pedí a mi papá que me diera clases. A él le gustaba muchísimo que yo le preguntara, e inclusive me sacaba sus acuarelas finas que guardaba para él y dejaba que yo las utilizara para hacer mis combinaciones de color. Pero ya fue en sus últimos años. Le dio un gusto grande que casi a diario o cada tercer día iba a su casa a que me enseñara todo eso. Entonces, para mí este capítulo cierra aquí, de cómo logra don Esteban concluir muy bien su relación con el papá, y el papá tener la satisfacción de ser un maestro que siempre de alguna manera quiso ser para su hijo. Y estas combinaciones de color, ustedes recordarán que había la posibilidad de iluminar las fotografías en blanco y negro. Entonces era algo que se tenía que aplicar, se tenía que saber algo de pintura para poder hacer muy bien estas fotografías a color. Y bueno, esta es la parte, digamos, más entrañable de la primera etapa de su vida. En 1955 inauguró Servicios Gráficos Galván. Ahí ofrecía una amplia variedad de trabajo de identificación, bodas, graduaciones, festejos familiares, sociales, educativos, servicios en prendas comerciales e industriales, y revelado e impresión de fotos. Realmente fue el primer fotógrafo que extendió su panorama, y lo hizo porque yo pienso que gracias a estos ensayos previos pues se pudo dar cuenta de todas las posibilidades que tenía la fotografía, y él vivió de la fotografía y vivió para la fotografía. Y este es el negocio que estaba en el pasaje de la Llata, aquí en Querétaro, y este es su estudio. Esta es una de las revistas que tuvo éxito. Fundó Porra Gráfica, fue parte de los fundadores del Amanecer, estuvo también en el diario Querétaro, trabajó en la década de 1970 en Pesime, que es un acervo que estoy tras él. Retrató a grandes artistas, después trabajó en Banamex y recorrió buena parte del país, porque era cuando Banamex hacía estas monografías de arte de los estados. Entonces, bueno, realmente se pudo desarrollar en Querétaro y fuera de Querétaro. Trabajó para varios gobiernos estatales, ya sea en las campañas, lo que le permitió ir a los municipios, adentrarse al interior del estado, y hacía pues lo que tenía que hacer en estas giras, pero además se daba el tiempo y la oportunidad para hacer lo suyo, aprovechar estos viajes para hacer sus fotografías, como esta que estamos viendo en una de las misiones de la Sierra Gorda. Estas son fascinación y encanto y búsqueda del encuadre, de la perspectiva, el momento de la luz, de la neblina, en fin, esta es parte de estas imágenes captadas por don Esteban. Este es parte de su trabajo
Pesime, Olga Briskin. Esto es parte de su trabajo personal, donde vemos a este personaje con su cigarrillo y como el humo podemos distinguirlo. Aquí está con un gran amigo de él que fue gobernador, hombre, ahí está regalándole Octavio Mondragón le está regalando una de sus cámaras a don Esteban. También hizo una colección interesante de cámaras a lo largo de su carrera, y por regalos y por compra y por todo, porque realmente fue un hombre por fortuna muy apreciado. Querétaro fue su gran amor, y bueno, pues su archivo está lleno de estos monumentos, los virreinales. Todo este ascenso económico fue hacer fotografías que aquí no las puse, de esta belleza de los andamios, de estos procesos de la construcción de Tremet y de todas las industrias que ahora pues vemos en las zonas industriales hacia las afueras de la ciudad. Y bueno, cumplió un activo trabajo a lo largo de 50 años. Es realmente un cronista visual de primera, y es un trabajo que hay que retomar, y confío en que pronto para mí es más o menos como un año o dos, o sea, no es para una semana, tendremos algún trabajo ya más formal, ya algún libro en el que estamos trabajando con Miguel Ángel Galván, con Esteban Galván, con Daniel Valencia como diseñador. Y bueno, yo espero pronto, quiero decir, año y medio, 2 quizá, presentárselos a ustedes. Pero el trabajo de don Esteban merece ser valorado, recordado, conservado, utilizado. Esta es una de estas imágenes que les comentaba, de cuando Agapito Pozo va a abrir 16 de septiembre. Duran varios años estas obras, o sea, no se hace todo en un año. Esta imagen la toma él, y es la demolición del Cine Goya, que es donde quedaban la casa, la tienda de Pigmenio González. Es lo que actualmente es la contraesquina de Banamex, a un ladito de Bancomer. Entonces aquí están estas imágenes de estas obras públicas cuando se está adaptando la ciudad para poner esos adoquines, y siempre dándole batalla al drenaje, que siempre ha sido un problema en el centro histórico. Esto es tremendo, que es cuando se demuele toda la manzana que está enfrente de Santa Rosa de Viterbo, donde está la Plaza Mariano de las Casas, y que se hace para que luzca Santa Rosa de Viterbo. Entonces se destruyeron monumentos que no se valoraban, porque ya en ese entonces eran viviendas populares, eran vecindades, pero todavía estaban las fachadas. Yo creo que en algún momento valoraron dejar las fachadas y utilizar al interior del predio, pero al final, bueno, pues como sabemos, se demuele todo. Estas son cosas que me permitió hacer el trabajo, gracias al trabajo de Esteban Galván, porque tengo gracias a su archivo, una fotografía de lo que ya estaba abierto de 16 de septiembre de 1890, y después cómo lucía en 1970. Un siglo de diferencia, y bueno, pues vemos ahí al fondo a la congregación. También incursionó en la fotografía aérea, tuvo esa oportunidad, y bueno, como conocía perfectamente la ciudad, sabía perfectamente cuándo estar listo para hacer la toma. Esto es pues previo a la construcción del agua, que apenas están empezando la colonia de Niños Héroes, y en fin, vemos está recién inaugurada o a punto de inaugurarse el monumento a Benito Juárez. En 1990 fue nombrado asesor en artes plásticas por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el gobierno de Querétaro. Su trabajo fotográfico recibió reconocimientos y homenajes por parte del municipio y del estado.
A lo largo de su carrera de más de 50 años, sus fotografías fueron merecedoras de premios locales, nacionales e internacionales. Murió en su casa un 13 de julio de 1999 a la edad de 72 años. O sea, realmente casi que estamos conmemorando su fallecimiento. Pues muchas gracias por la oportunidad. Doctora, muchísimas gracias. No sabes qué rato tan ameno, tan agradable he pasado. Seguramente nuestros amigos que nos acompañan en nuestras redes sociales deben de haber disfrutado mucho de esta conferencia. Conocer a uno de los íconos de la fotografía de Querétaro, padre de un amigo mutuo, Esteban Galván, hijo, me ha sido muy enriquecedor. He visto imágenes que me han dejado impactado. Esa de la herradura, sí, yo también coincido contigo que debe ser de las primeras imágenes de las peregrinaciones tan famosas de Querétaro al Tepeyac. Te agradezco muchísimo tu generosidad y por favor dinos tu correo electrónico, algún dato de tus redes sociales para que la gente que tenga alguna duda o quiera manifestarte algún comentario te lo pueda enviar. Pues, Valentín, para mí ha sido un placer compartir este avance y que es el inicio, la primera parte de las grabaciones, que fueron 8 horas y pues nos faltó el tiempo, o sea, no pudimos realmente concluirlas. Era un trabajo que iba a dar para mucho más horas de grabación, pero bueno, con estas 8 horas creo que sí podemos ir reconstruyendo una parte importante de la trayectoria de don Esteban. Y bueno, mi correo electrónico es muy sencillo: Guadalupe Zárate, M al final, guadalupezaratem@gmail.com, y con todo gusto contestaré las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias y quedamos en espera de la publicación de esta obra del maestro Esteban Galván. Gracias a todos quienes amablemente siguieron la transmisión y nos vemos pronto.